En el amanecer sombrío del mundo alto medieval, surgió un nuevo poder en el corazón de Britania, Mercia, un reino forjado de bosques, ríos y una voluntad de hierro. Uno de los 7 grandes reinos de la era anglosajona, Mercia se encontraba donde ahora están las Midlands de Inglaterra, y en su origen estuvo un solo hombre. Ethelwulf fue recordado como el primer rey de los mercianos, un gobernante cuya línea de sangre se remontaba a través del Mar del Norte hasta las antiguas casas reales del mundo germánico continental. Única entre las dinastías de reyes del mundo anglosajón, la dinastía merciana afirmaba descender no solo de guerreros, sino de reyes que gobernaron antes de la migración. Alrededor del año 515, cuando la Britania romana se desvanecía en la memoria, se dice que Ethelred condujo a su pueblo a través de las frías y agitadas aguas del Mar del Norte hacia una tierra dividida, disputada y lista para la conquista. A partir de esta agitación forjó un nuevo pueblo, un nuevo reino y una casa real que perduraría durante siglos. La casa de Ethelred, los Slingas, una de las dinastías más formidables que Inglaterra llegaría a conocer. De su linaje surgiría Penda, el último gran rey pagano de los anglosajones, temido, implacable e invicto en batalla hasta su famosa muerte. Y después Offa, el más poderoso de todos los gobernantes de Mercia, un rey que se atrevió a llamarse a sí mismo rey de los ingleses, que construyó una gran muralla de tierra a lo largo del territorio y cuya penique de plata transformó la economía de Inglaterra. Sin embargo, Ethelred nació en una época anterior a las crónicas, antes de los testigos, antes de la certeza. Su vida nunca fue escrita, pero su nombre perduró. Esta es su historia. Se decía que Ethelredo era hijo de Etelredo, rey de los anglos, un pueblo nacido en las tierras estrechas de Anglia, lo que hoy es el norte de Alemania, mucho antes de que su destino los llevara a cruzar el mar. De esa antigua tierra natal, la memoria de sus reyes no solo se escribió en crónicas, sino que se cantó, preservada en la poesía heroica de Whitsid, un antiguo poema inglés, Beowulf, una epopeya en la tradición de la leyenda heroica germánica y más tarde registrada en las páginas de la crónica anglosajona. La crónica registra la línea de sangre de los reyes de Mercia como una cadena ininterrumpida que se remonta a través de generaciones de guerreros y gobernantes. Enever era hijo de Ethel. Ethel hiorde Ethelred. Ethelred hiorde Ethelred. Ethelred hiorde Offa. Offa hiorde Vermund. Vermund hiorde Witlek. Witlek, hijo de Woden. La misma tradición se repite en el Textus Offensives, que habla del primer rey de Mercia, Ethelred, nacido de Ethelred, cuyos antepasados se remontan hasta Woden. Sin embargo, estos nombres no son ecos vacíos de un mito. Muchos de los antepasados de Ethelred se encuentran firmemente dentro de la tradición heroica del norte de Europa. Su bisabuelo, Offa de Ángel, recordado como un rey poderoso y legendario de los anglos, aparece no solo en la poesía inglesa, sino también en la Gesta Danorum de Saxo Grammaticus. Son celebrados como un gobernante danés de una época tan antigua que la tierra misma aún no había sido llamada Dinamarca. El padre de Offa, Vermund, también es recordado en todo el mundo del Mar del Norte, elogiado en la Gesta Danorum e inmortalizado en la epopeya de Beowulf, donde las hazañas de su casa están entretejidas en el tejido de la leyenda heroica. Así, Ethelred no surgió de la oscuridad. Él se encontraba al final de una larga y legendaria línea y linaje de reyes, guerreros y dioses, llevando el peso de la antigua autoridad desde el mundo continental hasta Britania, donde un nuevo reino surgiría en su nombre. Ethelred nació antes del cambio del siglo VI. Si las antiguas genealogías dicen la verdad, heredó el reinado de los anglos tras la muerte de su padre Ethelred, gobernando desde la antigua patria continental de Anglia, en las costas del norte del mundo germánico. Pero Ethelred sería el último rey de Anglia en esa antigua tierra. Alrededor del año 510, mientras el orden romano en Britania se desvanecía en la memoria y nuevos poderes avanzaban hacia el oeste, Ethelred condujo a su pueblo a través de las frías aguas del Mar del Norte. Esto no fue simplemente una migración, sino un éxodo real, un movimiento de una casa gobernante, bandas de guerra y familias que llevaban consigo sus leyes,
sus dioses y su derecho al trono. Ese mismo año, según la tradición, Ethelred se estableció como rey de los mercianos, fundando un nuevo reino en el corazón de Britania. Moviéndose a lo largo de los grandes sistemas fluviales, el Wash, el Tren y los fértiles valles más allá, su gente avanzó hacia el interior, asentándose, conquistando y remodelando la tierra. Para el año 527, el avance de Ethelred lo había llevado a través de Anglia Oriental y profundamente dentro de la propia Mercia. Aunque fue escrito siglos después, el Florus Historiarum conserva la memoria de esta época violenta. Paganos vinieron de Alemania y ocuparon Anglia Oriental, el país de los anglos orientales, y algunos de ellos invadieron Mercia y libraron la guerra contra los britanos. No. Detrás de estas palabras se esconde un mundo de asentamientos incendiados, fronteras cambiantes y reinos britanos colapsando. El ascenso de Ethelred se desarrolló en medio de este caos, no como un conquistador solitario, sino como el arquitecto de un nuevo orden político, forjado donde cayeron los antiguos poderes. Alrededor del año 526 nació su hijo Cneber, heredero de una corona que ya no estaba ligada al continente, sino arraigada en suelo británico. Al final del reinado de Ethelred, se dice que controlaba vastos territorios tanto en Anglia Oriental como en Mercia, una autoridad lo suficientemente amplia como para que las generaciones posteriores lo recordaran no solo como un líder, sino como el primer verdadero rey de Mercia. Aunque su vida nunca fue registrada por quienes lo conocieron, la forma de su legado perduró. Cuando Ethelred murió, quizá alrededor del año 535, el reino que fundó no se fragmentó ni se desvaneció. El poder pasó sin problemas a su hijo Cneber, y la casa real que estableció, los Slingas, dominaría el centro de Inglaterra durante siglos. El propio Ethelred se encuentra en un terreno incierto entre la historia y la memoria. Su existencia no puede ser probada sin lugar a dudas, pero tampoco puede ser descartada. El historiador medieval Nicholas Brooks sugiere que si Ethelred fue realmente una figura histórica, habría vivido en algún momento entre el año 450 y 525. En los años formativos después de la retirada de Roma de Britania, probablemente fue recordado como el fundador de la dinastía real de Mercia, no porque gobernara un reino completamente formado, sino porque fue el primero de su linaje en establecerse en Britania. Los Slingas más tarde afirmaron descender de los gobernantes y figuras heroicas de la Anglia continental y rastrearon su linaje hasta Woden, el antiguo dios de la guerra del mundo germánico. Sin embargo, Brooks advierte que no se debe interpretar estas afirmaciones como evidencia de una supremacía temprana. Antes del ascenso del rey Penda, los Slingas probablemente no eran más ni menos de sangre real que las familias gobernantes de otros pequeños pueblos de la región central. Dentro de este marco, Ethelredo no aparece como el gobernante de un gran reino, sino como el líder de un grupo anglo que migraba a Britania, un hombre recordado por su migración más que por su dominio. Su vida marca el inicio de la historia de Mercia, pero el reino en sí no tomaría forma sino hasta generaciones después. Entre Ethelredo y la aparición de Mercia hay 3 generaciones. A su hijo Cneber le siguió Cynwald, y luego Credo, una figura que muchos historiadores consideran el primer verdadero rey de Mercia. Así, la importancia de Ethelredo no radica en el poder que ejerció, sino en la línea de descendencia que inició. Él marca el momento en que una familia cruzó el mar, echó raíces en Britania y puso en marcha una cadena de herencia que con el tiempo daría origen a uno de los mayores reinos de Inglaterra. De la figura sombría de Ethelredo surgió una línea de descendencia que daría forma al destino de Inglaterra durante más de 2 siglos. Fue bajo Penda, quien ascendió al trono de Mercia alrededor del año 626, que el poder de los Slingas entró por primera vez en la luz clara de la historia. Penda es el primer rey de Mercia mencionado en la colección anglicana y se destaca tanto como un formidable caudillo de guerra como por ser el último rey pagano de Mercia. A partir de su reinado, la casa fundada por Ethelredo proporcionaría nada menos que 11 reyes al trono de Mercia. La dinastía alcanzó la cima de su autoridad bajo Offa de Mercia, un gobernante cuyo poder se extendía mucho más allá de sus propias fronteras. Offa doblegó a los otros reinos anglosajones a su voluntad,
forjó alianzas con las grandes cortes de Europa y se atrevió a autodenominarse Rey de los Ingleses. Su reinado marcó el momento en que Mercia no solo se mantuvo como un reino entre otros, sino como la potencia dominante de la isla. Sin embargo, tales alturas rara vez se mantienen por mucho tiempo. Después de la muerte de Offa, los cimientos de su dinastía comenzaron a resquebrajarse. Su hijo Ecgfrith lo sucedió, pero según la crónica anglosajona, su reinado duró solo 141 días. Las historias revelan el oscuro costo de la ambición de Offa. Offa, decidido a asegurar la corona para su hijo, había derramado mucha sangre eliminando rivales y afianzando su control sobre la sucesión. Offa había coronado a Ecgfrith durante su propia vida y había apartado a los aspirantes rivales. Sin embargo, estas medidas resultaron desastrosas. Cuando Ecgfrith murió, no quedaban herederos varones cercanos para mantener la línea. Su sucesor, Sion Seongulf, solo estaba relacionado de manera lejana, y con la muerte de Ecgfrith, la línea sanguínea directa de Ethelred llegó a su fin. La gran casa de los Slingas perdería su poder. Sin embargo, las dinastías no desaparecen por completo. Aunque los Slingas perdieron su corona, su memoria perduró en la tierra misma. En toda Inglaterra se cree que los nombres de lugares conservan ecos de Ethelred y su gente. Icklingham, Ickleton, Ickleford e Ixworth, recordatorios silenciosos de que mucho antes de los documentos y las crónicas, el nombre de un rey podía quedar inscrito en la tierra. Así terminó el gobierno de los Slingas. Ethelred no fue recordado por hazañas escritas con tinta, sino por un legado que transformó el corazón de Inglaterra. Me gustaría darles un enorme agradecimiento a todos los miembros del canal. Su contribución es valiosa para la continuación del canal y les agradezco enormemente a todos. Un agradecimiento especial a John Seitz y Stephanie Hasson. Espero que todos hayan disfrutado el video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos pronto para otro History Profile.